Pueden ser buenas personas, Kal-El, desean serlo. Solo les falta la luz que les muestre el camino. Por esa razón, por su capacidad para el bien sobre todo, te he enviado a ellos, mi único hijo. El hombre de acero, el hombre del mañana, el último hijo de Krypton, Kal-El, Superman. Superman es una creación de los artistas Jerry Siegel y Joe Shuster, de ascendencia judía, quienes, influenciados por la promesa de Jesucristo, el sufrimiento de sus compatriotas a manos de los nazis y las leyendas del Golem como un protector, crearon a un Superman que en términos simples se identificaba como el salvador de la humanidad. Es así que hoy veremos el ranking definitivo de las mejores versiones de Superman. Ya tenemos el ranking de las mejores versiones de Batman. Si no has visto ese video, te lo dejo en la pestañita. Y al final, sea cual sea tu favorito, todos salimos ganando con las diferentes versiones. Así que deja en los comentarios para ti quién es el mejor Superman y deja tus argumentos que yo los estaré leyendo. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún contenido. Deja tu like si te gusta este tipo de contenido, no te cuesta nada, es gratis y me ayudas a subir más videos como este. Comencemos. Ahí me vi de pronto, viviendo en Metrópolis, criando a 2 chicos adolescentes, casado con la periodista más famosa, intentando que el mundo sea más seguro para la gente que amo. Todo nació de un cameo. El actor Tyler Hoechlin fue invitado a un especial de la segunda temporada de Supergirl para interpretar a Superman, el primo de Kara. Su aparición en la serie fue tan sorpresiva como amada, que muchos pidieron en redes sociales que se le concediera una oportunidad para desarrollarle un proyecto en solitario. Fue así que en HBO Max nació el proyecto de Superman and Lois, una propuesta creada por Todd Heflin y Greg Berlanti, que mezcla la propuesta de comedia romántica de los 90 con Lois and Clark de 1993, el drama de Superman Returns y la acción de Man of Steel. Vamos, que en este ranking descartamos a Dan Kane como Kent porque no se tomaba en serio ni a él mismo, y aunque acertó en mostrar por primera vez al hombre por sobre el héroe, no siempre las historias estuvieron en concordancia con la intención. ¿Pero por qué Tyler ocupa este puesto? Porque más allá de hablar sobre su físico, su actuación nos muestra una faceta muy poco conocida del héroe, su papel como padre. Este Superman lidia a partes iguales con su condición de padre que con los metavillanos de turno, mientras intenta acomodarse a una vida pueblerina que abandonó hace mucho tiempo. Sí, es un Superman valiente y fuerte, que no teme sobreponerse a aquellos que amenazan a la humanidad, pero también es un padre primerizo, que se equivoca, que a veces dice cosas que no debió decir, que está aprendiendo a escuchar a sus hijos y a guiarlos por el buen camino. En última instancia, Kal-El se está volviendo un Jor-El. Tyler se hace un lugar en la historia de todas las versiones de Superman al acomodar su interpretación a las órdenes del guión, ofreciendo un Superman que, llegadas las circunstancias, puede ser tan humano como impiedoso. Al mismo tiempo, eleva su alter ego de Clark Kent y lo pone en perspectiva con el hombre de acero. A diferencia de encarnaciones anteriores, donde el periodista era solamente el disfraz del héroe, aquí se produce una especie de simbiosis entre ambos, donde uno no puede existir sin el otro. No hay Superman sin Clark y no hay Kent sin Superman. También, y especialmente en el primer tercio de la temporada, se ofrece un punto de vista interesante relacionado a los hijos en el matrimonio. ¿Qué harías si, siendo un adolescente, de un día para otro te enteras que tu papá es el hombre más poderoso del universo? La respuesta no es obvia, y la serie se toma su tiempo para encontrarla y ponerla a discusión. Con el acento puesto en la familia como núcleo a preservar, Superman and Lois encontró la manera de volver sobre un personaje que va para los 100 años,
ofreciendo nuevos puntos de conflicto, pero a la vez respetando su historia, y Tyler lo hace de manera extraordinaria. Quizás sus puntos en contra van sobre su poca musculatura, dado que el Hombre de Acero siempre se ha distinguido por ser una figura imponente, tanto de altura como de músculos, pero fuera de eso, estamos ante una versión muy realista hasta donde se puede de este personaje. Incluso si eres el último de los tuyos, eso no significa que estés solo. Desde que iba a la Universidad de Iowa, a Brandon Routh le decían que era muy parecido a Christopher Reeve, actor que había interpretado a Superman. Como fanático de los cómics y de las películas de Superman, eso fue un halago para el actor. Fue así que su antiguo manager lo inscribió debido a la semejanza, asegurando que pensó que Brandon sería elegido para interpretar a Superman si hubiera otra película en la serie. Pasaron los años y Warner Brothers comenzó a buscar un actor para relanzar la franquicia, en los que se contemplaba anteriormente a Nicolas Cage y a un joven Tom Welling. Cuando Bryan Singer tomó la dirección de este proyecto, consideró tomar un actor desconocido para el rol, y así eligió a Brandon. Muchos criticaron en su momento al actor por carecer de carisma, aunque también confesaban que recordaba mucho a Christopher Reeve. Sin embargo, tras los mediocres resultados de taquilla de Superman Returns, se cancelaron las 2 secuelas potenciales de la película. No fue sino hasta en Crisis en Tierras Infinitas, el último gran evento de las series de la Arrowverso, que Brandon Routh sanó su herida emocional por el proyecto inconcluso. Y es que, como suele suceder, el tiempo nos ayuda a apreciar mejor las cosas, y eso sucedió con la versión de Superman de Brandon. En una conversación con el podcast Inside of You, el anfitrión de ese programa, Michael Rosenbaum, a quien todos conocemos como Lex Luthor, le preguntó a Brandon si se emocionó por su regreso como Superman en Crisis en Tierras Infinitas. Por supuesto, absolutamente, respondió el actor. Gracias a Dios también, porque la primera vez había tanta presión que estaba tratando de no mirar y ni siquiera poder dimensionarlo. No tenía la conciencia que tengo ahora. Y es que la versión de Brandon en Crisis en Tierras Infinitas corresponde al Superman de Kingdom Come, un cómic escrito por Mark Waid y dibujado por Alex Ross, que fue publicado en 1996. Kingdom Come plantea una humanidad repleta de metahumanos, los cuales utilizan sus habilidades para su beneficio o para aplicar una forma distorsionada de justicia. Esto los enfrenta con los miembros de la Liga de la Justicia, contando con la nueva generación y el apoyo de los héroes originales como Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Linterna Verde y Flash. Y es que estamos ante una versión que fue evolucionando con el tiempo, que inició desde el punto que había dejado Christopher Reeve, pero que de poco a poco se hizo su propio lugar en la historia. En Superman Returns vemos una versión que nos recordaba mucho a aquellos cómics clásicos y películas en las que el mundo era ciertamente más inocente. Los dilemas de moralidad eran diferentes y la sociedad occidental estaba en un punto de inflexión en el que se requería abandonar lo estrambótico para dar paso a lo realista. Así lo demostró Batman Begins, pero Superman Returns demostró estar anclada en el pasado. Con Crisis en Tierras Infinitas se le hizo justicia a Brandon, al otorgarnos en este caso una versión cruda, aventajada y violenta del personaje, es decir, una versión más acorde a la época. Es un pájaro, no. Es un avión, no. Es Superman. Pese a que hoy en día es todo un lujo y privilegio encarnar a un superhéroe, en la década de los 50 no era así. Estar en la pantalla chica todavía era considerado un fracaso. Ese fue el caso del actor George Reeves, quien fue famoso por ser el primer Superman de la pantalla chica, y por mucho tiempo el que lo encarnó hasta que en 1978 apareció Christopher Reeve.
El Superman de Reeves era considerado como un producto menor, asociado a los dibujos animados, por lo que un proyecto de bajo presupuesto era lo máximo a lo que se podía aspirar. Por esa razón es que George Reeves no quería interpretar al personaje cuando se le ofreció la propuesta, incluso le pareció una mala idea, pero aceptó con la condición de poder trabajar en otros proyectos, sobre todo en cine. Aunque a la larga, esa condición no se le aceptó del todo. Fue así que participó en 2 películas ganadoras del Oscar, Lo que el viento se llevó y De aquí a la eternidad. Sin embargo, al interpretar al hombre del mañana, sus oportunidades también se fueron acabando, y muchos consideran que eso lo llevó a su trágico final. El 16 de junio de 1959, con 45 años, George fue hallado muerto de un tiro en la cabeza. Pero su muerte todavía sigue siendo un misterio al día de hoy. Y es que George se convirtió en un ícono cultural. La magnitud de su fama serviría para comparar años más tarde el fenómeno de los Beatles, además que dejó en el olvido a Kirk Allen, el primer actor en interpretar a Superman. Pero George no estaba tan a gusto. Sí, tenía fama y un sueldo de $2,500 semanales, pero su apretado horario le impedía participar en otros roles principales en películas. Era Superman de día y de noche. Lo que podemos decir de esta versión es que fue el héroe perfecto para muchos niños. Un hombre que vivía con angustia y conflictos en su vida, pero que salía a la televisión a dar lo mejor de sí. Con las aventuras de Superman, George le dio esperanza a varias generaciones y, de acuerdo con sus compañeros, tenía un gran sentido del humor. En cuanto a los efectos de la época, los efectos de vuelo de aventuras de Superman eran bastante adelantados para ese tiempo. El vuelo de Superman se realizaba en 3 fases: el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Cables y alambres fueron utilizados para las tomas de Superman a principios de la filmación, pero cuando George estuvo cerca de sufrir una contusión, los cables e hilos se dejaron de lado y se trajo un trampolín. George corría en pantalla y se impulsaba con el trampolín que estaba fuera de cámara, a veces por encima de ella, y caía hacia una colchoneta de relleno. El trampolín tenía fuerza suficiente, junto con la manipulación sutil de la cámara, para hacer que se viese como si de hecho despegara. Las escenas de vuelo se lograron a través de una cantidad relativamente pequeña de material que se utilizó en las secuencias repetidas veces. Las típicas escenas de la técnica se lograban con Reeves extendido sobre un dispositivo de tipo espátula, ajustado a su torso y a sus piernas, operado con un contrapeso como una jirafa de micrófono. George fue filmado en varias ocasiones delante de una pantalla con imágenes aéreas proyectadas en la parte posterior, o contra un fondo neutro proporcionado de un mate que se combinaba ópticamente con una toma aérea. El fondo del vuelo se cambiaba en función de las necesidades del episodio: nubes, edificios, etc. Las técnicas de los aterrizajes se lograban con Reeves saltando de una escalera fuera de cámara o balanceándose desde una barra horizontal. Y sin duda, la actuación de George como Superman dejó una marca imborrable en la historia de la cultura popular. Una vez pensé que podía proteger el mundo por mí mismo, pero me equivoqué. Trabajando juntos salvamos el planeta. ¿Quién no recuerda prender su televisor por la mañana y ver ese intro épico? Quizás estabas desayunando y quizás ibas a la escuela, pero nada más importaba. Esos violines, esa nave despegando y un chico con camiseta blanca comenzaba a correr para después volar y convertirse en Superman. Estoy hablando de Superman, la serie animada. Uno de los proyectos que nos presentó de una forma muy completa tanto a Clark Kent como a Kal-El, y con el que, si no habías leído los cómics, podías conocer todo acerca de la vida del último hijo de Krypton. Con esta serie también conocimos a personajes emblemáticos y villanos desconocidos en aquel entonces. Además vimos la introducción más tarde de este Superman a la Liga de la Justicia. La serie fue estrenada el 6 de septiembre de 1996 y finalizó el 12 de febrero del 2000.
y fue un proyecto resultado del éxito de Batman la serie animada. Al igual que aquella, este proyecto fue elogiado por su complejidad de temática, animación, calidad, madurez y modernización de su personaje principal. Fue producida por Bruce Timm y Paul Dini y forma parte del mismo universo de ficción que el Batman la serie animada, Batman del futuro, el Proyecto Z, la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. Para quienes crecimos viendo a este Superman, dimensionamos esta mezcla del personaje del cómic con una clásica imagen, pero a la vez con una trama moderna que aludía a aquellos tiempos. Por ejemplo, la representación de Krypton refleja la versión anterior idealizada en la Edad de Plata de los cómics, mientras que el alcance de los poderes de Superman reflejan el concepto contemporáneo más moderado como el desarrollado por John Byrne, en el que el superhéroe tiene que luchar para realizar hazañas espectaculares, mientras que Clark Kent se demuestra que es abiertamente seguro de sí mismo, algo muy similar al alter ego de Bruce Wayne en Batman la serie animada. Originalmente el productor Bruce Timm quería que el programa tuviese una imagen más al estilo de 1940. Otra hoja de diseño de carácter original mostraba a los personajes en un estilizado de los años 50, lo que sugiere que los productores también consideraron el establecimiento de la serie durante ese periodo. Un aspecto notable de la serie eran los poderes de Superman, que fueron significativamente restados de importancia en comparación con los cómics. Cuando en el cómic podía levantar millones o miles de millones de toneladas sin esfuerzo, en esta versión Superman luchaba por levantar camiones y equipos de construcción. Los autores admitieron que se le hizo tan fuerte como la historia permitía. Su durabilidad también fue considerablemente menor. Si bien las balas rebotaban en él, elementos de artillería pesada como balas de alto calibre, cañones y misiles le causaron dolor o malestar. Lo anterior no hizo más que darle un poco más de realismo al asunto, en el sentido de que no se trataba del típico hombre de acero invencible, sino uno más aterrizado en concordancia con su propia realidad. Probablemente ningún otro Superman animado como este sea tan emblemático y recordado. Tienes que decidir qué clase de hombre quieres llegar a ser, porque sea quien sea ese hombre, bueno o malo, va a cambiar el mundo. Siempre es difícil satisfacer al público, y cuando a Henry Cavill lo eligieron para ser el nuevo Superman, le llovieron críticas. A muchos les parecía el perfil incorrecto y totalmente alejado de la imagen clásica de Christopher Reeve, que fue perpetuado con Brandon Routh. Pero al igual que Kal-El, Henry no se dejó vencer por las críticas, se puso el traje azul y rojo y se ganó el corazón del público con su actuación en Man of Steel de Zack Snyder. Antes de que se rodara El Hombre de Acero, Cavill solo había hecho papeles secundarios en series y películas, y sin saberlo, a sus 30 años se enfrentaría al reto de interpretar al personaje más icónico de la historia de los cómics. La actuación de Henry, según Zack Snyder, tenía que estar enfocada a una nueva perspectiva del héroe. No era el Boy Scout perfecto que todos conocíamos, era un ser complejo, atormentado por su origen alienígena y su destino, que aunque no quisiera, era heroico. En términos sencillos, podemos decir que el Superman de Henry era un ser todopoderoso que se disfrazaba como humano para estar junto al amor de su vida, Luisa Lane. Todo esto hizo que el Superman de Henry fuese un personaje diferente, lleno no solamente de valor, sino también de miedo y compasión, algo que sorprendió a todos, pues la mayoría de espectadores estaba acostumbrado a un Superman distinto, pero el de Zack Snyder era más humano e imperfecto. En la historia de Superman, esta película rompió el molde, se atrevió a mostrar una visión más oscura, realista y profunda del mito del último hijo de Krypton. Pero lo que más brilla en aquella cinta es el carisma de Henry, un rostro en el cual no hay maldad, pero sí sufrimiento, un rostro que se gana la confianza de cualquier desconocido. Con el avance de las redes sociales, Henry se convirtió en un sex symbol,
y cada que el actor compartía un pedazo de su vida privada, no hacía más que ganarse el cariño de las personas. Su vida sin escándalos y su comportamiento con los fans lo convirtieron en un emblema. Su perfil de Superman acrecentó y ese poderío que mostró en El Hombre de Acero fue explotado con el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, mientras que en Batman contra Superman no recibió un trato tan justo, con un guión con demasiados huecos argumentales, aunque con escenas brutales. Estamos ante el Superman más violento, en el sentido de su fuerza, con las mejores escenas de acción y con una trama compleja. Sin embargo, su perfil como Clark Kent estuvo algo limitado, y fueron pocas las ocasiones que se le vio en el contraste del periodista del que nadie sospecharía que era Superman. Por último, sus lágrimas de despedida al anunciar que colgaba la capa como Superman, y no por voluntad propia, nos hizo valorar más su trabajo y por supuesto su perseverancia. El traje no hace al héroe. Un héroe se hace por las decisiones que toma y los motivos que las impulsan. Un héroe saca lo mejor de la gente. En poco más de 200 capítulos pudimos conocer cabalmente a Clark Kent, el joven pueblerino de Smallville, quien se convirtió en el hombre del mañana. El proyecto nació con la intención de retratar la infancia y juventud de Bruce Wayne. Sin embargo, tras un exhausto análisis, se llegó a la conclusión de que Clark Kent tenía mucho más que explorar en su pasado. Es así que en el 2001 llegó Smallville con el actor Tom Welling como protagonista, y quien le dio vida al último hijo de Krypton por más de 10 años. Para su trabajo, Tom trabajó de tiempo completo su cuerpo, y se hizo el reto de mantener cierta musculatura a lo largo de esos 10 años. Y es que en 10 temporadas, no solamente vimos la juventud de Clark, sino que prácticamente la vivimos, nos identificamos y crecimos con él. Desde su infancia, pasando por su adolescencia hasta su madurez. De Clark aprendimos cómo, a pesar de contar con poderes, nunca fue un hombre que los utilizara a su favor. Aprendimos cómo, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, siempre estuvo para ayudar a los demás. Aprendimos cómo, pese a ser rechazado, siempre miró el lado bueno de las personas. Y todo ello gracias a sus padres, Jonathan y Martha, quienes en esta serie tienen la mayor participación en todo el universo de Superman. Por un lado, un padre estricto, pero sabio. Por el otro, una madre cariñosa y comprensiva. Smallville nos mostró las complicadas relaciones adolescentes de Clark, su etapa de rebeldía, su crecimiento en medio de metahumanos y su vínculo con la kriptonita, así como el descubrimiento de su naturaleza extraterrestre. Y no solo eso, Smallville también nos mostró la madurez de Clark al conocer la fortaleza de la soledad y la zona fantasma, la llegada de su prima Kara. Pero sobre todo, Smallville puso al descubierto el corazón de Superman, su frustración por no poderle decir su secreto al amor de su juventud, Lana Lang, su estrecha amistad con Chloe Sullivan, su complicidad con Pete Rose y su enamoramiento de la mujer de su vida, Luisa Lane. James Gunn dijo recientemente que Smallville nos entregó también a la mejor versión del Lex Luthor jamás hecha, Michael Rosenbaum, un Lex del que comprendimos su maldad, pero a la vez su rechazo por sus amigos más cercanos, los lazos rotos entre Clark y Lex y su rivalidad andante con el paso de los capítulos. Además, esta serie contó con la participación de Christopher Reeve, quien dio vida al científico Dr. Virgil Swan. Reeve se mostró contento de que Tom fuese elegido como Superman. Me da escalofríos pensar en eso. Fue genial sentir que me había puesto la espada sobre los hombros y me había nombrado caballero de alguna manera, contó más tarde Tom Welling. Lo único malo es que nunca pudimos ver a Tom con el traje de Superman, debido a una condición que él mismo puso para participar en la serie. Algunos especulan que se debió a la llamada maldición de Superman, de la cual pronto hablaremos en este canal, así que suscríbete. Lo cierto es que para muchos, Smallville fue nuestra vida,
y por más de 10 años experimentamos todo tipo de emociones al entregarnos una de las mejores versiones de Superman de toda la historia. Jamás estarás solo. Viajarás muy lejos, mi pequeño Kal-El, pero no te abandonaré ni aun cuando la muerte nos lleve. La riqueza de nuestras vidas pasará a ti. Todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más pasará a ti, hijo mío. Seré tu compañero todos los días de mi vida. Si solo tuviese que elegir a un Superman, sería él. El hombre que expandió el mito de Kal-El. Christopher Reeve ha sido el único actor en la historia que combina el sentido del humor, la timidez, ingenuidad y valentía del personaje. Con su 1,93 de altura, su deseo de interpretar a Superman en 1978 fue tal que se tiñó el pelo de negro para quedarse con el papel. Y una vez que se le dio, se preparó estrictamente para su cuerpo, el cual mantuvo en tal condición de 1978 a 1987, cuando interpretó al Hombre de Acero en 4 largometrajes. A pesar de que Richard Donner, director de las primeras cintas de Superman, fue quien eligió a Christopher, la apariencia física del actor generó dudas, y es que la producción tenía contemplado confeccionar un traje de Superman con rellenos acolchados para marcar la musculatura de Superman, algo que puso al protagonista a ponerse manos a la obra, con el objetivo de lucir su propia musculatura en el traje. Ante el compromiso de ganar esa masa muscular y mejorar su apariencia física, Christopher se puso en manos del actor y fisicoculturista David Prowse, quien le entrenó por varios meses, cambiando totalmente su condición. Prowse participó en halterofilia representando a Gran Bretaña en la edición de 1962 de los Juegos del Imperio Británico, pero su trabajo más sobresaliente fue al prestar su cuerpo al villano Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Es así que el 15 de diciembre de 1978, los cines de los Estados Unidos estrenaron Superman, película que se convirtió en un éxito irrefutable para DC Comics y Warner Bros., y marcó un hecho en la historia del Hombre de Acero. Al pasar el tiempo, todo el mundo ha escogido a Christopher como el mejor Superman definitivo de toda la historia. Se le considera como el actor que mejor interpretó el papel de Clark Kent y que hasta ahora no ha sido superado, ya que el actor ha sido el único que interpretó correctamente todas las facetas de este personaje. También se le considera como el que mejor ha interpretado a Superman, mostrando los verdaderos valores que posee este personaje para con la humanidad y la justicia, desde escenas de acción, pasando por secuencias románticas hasta llegar a momentos divertidos con mucho humor. Y no solo esto, Christopher también fue un héroe en la vida real. Al hacerse famoso interpretando a Superman, apoyó a las Olimpiadas Especiales, colaboró con la Fundación Americana de Parálisis, el Medio Ambiente y hacía trabajo social. También visitaba a niños y personas con enfermedades terminales, cuyo último deseo era verlo a él en persona. En 1989 se unió a otros artistas como Susan Sarandon para fundar la Coalición Creativa, un grupo de artistas que ayudaban a los menos favorecidos e impulsaban labores culturales y ecológicas. Y es que fue el 27 de mayo de 1995 cuando la vida del actor cambió para siempre. Durante un concurso de equitación con salto de obstáculos en Virginia, al intentar superar un obstáculo, cayó de cabeza de su caballo, lo que le provocó la fractura de 2 vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Quedó sin poder respirar, perdiendo al mismo tiempo la movilidad total de su cuerpo, y desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida. Tras ser sometido a una peligrosa operación, solo pudo recuperar la movilidad de los dedos de su mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. Los médicos le salvaron la vida a Christopher, pero anunciaron que la lesión era de carácter irreversible. A consecuencia de un tratamiento con antibiótico para la infección, Christopher sufre un ataque cardíaco el día 9 del mismo mes de octubre, entrando en coma sostenido. Christopher fallecería 18 horas después,
el 10 de octubre de 2004 a los 52 años de edad. Pero podrán pasar los años y veremos muchas versiones de Superman, pero ninguna será como la de Christopher, quien siempre quedará en nuestros corazones y siempre será nuestro Kal-El, nuestro último hijo de Krypton, nuestro hombre de acero, nuestro Superman. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, porque de esa manera me ayudas a subir más contenido como este. Recuerda que yo soy Carlos, pero que tú puedes llamarme Charles.